Queridos hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí, reunidos nuevamente en el miércoles para meditar en la palabra de Dios. Nos alegramos mucho de que ya estén conectados. Entonces, bienvenidos, amados hermanos, que Dios sea hablando hoy a sus corazones. La gracia de Dios nos permite unirnos hoy miércoles allá desde el lugar de su casa, en su comodidad, para meditar en la palabra de Dios. Espero que aprovechen este medio de gracia, en la cual nosotros, como hijos de Dios, podemos edificarnos y tener esa edificación de la palabra de Dios que alimenta nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. Así que bienvenidos todos ustedes, amados hermanos. Me alegra mucho saludarles y que esta noche sea el Señor hablando a sus corazones. Entonces, los que ya estén conectados, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a dar gracias a Dios por este día que pasó, por esta noche que ya está en curso, y vamos a encomendar el estudio y nuestras vidas en las manos del Señor. Los que ya estén conectados con reverencia, por favor, únanse conmigo en oración y alabemos a Dios a través de la oración. Amado Dios y Padre, bendecimos tu nombre en esta hora de la noche. Te damos gracias, Padre, por el día que nos has permitido vivir, por apartar este tiempo para estudiar tu palabra y tener comunión contigo. Te damos gracias, Padre Santo, por cada una de las cosas que nos has permitido vivir en este día. Cada día es una oportunidad que tú nos das de vivir para tu gloria. Cada día es una oportunidad para arreglar las cosas que estén andando mal, para reconciliarnos, para hacer cosas que trasciendan para tu gloria y el bien de los demás. Ayúdanos a ser conscientes del tiempo que tú nos das, porque día a día, cada día que pasa, el tiempo se nos acaba. No sabemos a qué momento, en qué hora, en qué día vamos a morir. Ayúdanos a ser conscientes y a valorar el tiempo que tú nos das, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos, un tiempo especial que tú nos das cada miércoles para estudiar tu palabra. Así que bendice este tiempo en el que hoy vamos a sentarnos y ya estamos sentados estudiando tu palabra y orando ante ti. Ayúdanos, Padre Santo, a oír tu palabra, a tener un oído dispuesto, un corazón abierto para recibir el mensaje de tu verdad. Bendigo a cada uno de los hermanos y hermanas que se encuentran conectados y aún a los que no se han conectado o se conectarán un día y escucharán este mensaje por tu gracia. Bendícelos, Señor, guárdalos y permite, Padre amado, que la luz de tu verdad ilumine su mente y sus corazones. Gracias por este día, Padre Santo, por los alimentos, por la vida y todo lo que nos das. Colocamos, Padre, también mi vida en tus manos y te pido que guíes mis palabras y mis pensamientos para enseñar lo que es justo y recto ante tus ojos. Pon tus palabras en mi boca y concédeme hablar lo que es recto y justo ante tus ojos y edificar a tu pueblo, Padre Santo. Afirma nuestra fe, consuela nuestros corazones, anímanos a seguir caminando contigo de tu mano. Y no tomes en cuenta nuestros pecados, Padre Santo, porque tu Hijo pagó por ellos, Padre Santo. Te agradecemos por tu Hijo Jesús, quien nos hace justos y nos permite estar en tu presencia en esta noche y recibir el alimento espiritual. Bendice a los que están enfermos y dales consuelo, fortaleza y sánales, Señor. Trae esa bendición de salud a sus vidas, Padre bendito. Y hazles conscientes de la necesidad de ti. Oramos por Jorgito Triana, que lo fortalezcas en medio de esas quimioterapias que están recibiendo. Y ayúdale, Padre Santo, para que su espíritu siempre esté alerta y vivo, confiando en ti, mi Señor. Dale fuerzas en su cuerpo y concédele la paz que solo tú puedes dar. Te lo pido, Padre Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a dar inicio
a nuestro estudio esta noche, pero no sin antes saludar a nuestro hermano Alexander Ruiz, que está conectado desde Acacias. Bienvenido, hermano. Al hermano Alfredo, que también fielmente se conecta cada miércoles. Al hermano Jason Ortiz, también está conectado esta noche. Dios le bendiga, hermano Jason. Janet Benítez también. Uy, qué bueno que se conecte, hermana Janet, Dios la bendiga. El hermano Narciso Hernández también está conectado con su esposa. Ana Mora también está conectada, nuestra hermana Ana Mora. Bienvenida con su esposo. Luis Humberto también está conectado con nosotros. El hermano Ulises Ayala, Dios lo bendiga, hermano. Fabiola Camacho también está conectada. Y todos los demás hermanos que estén conectados en este momento, bienvenidos. Y que Dios hable a sus corazones en esta noche. Entonces, continuamos meditando en el Salmo 37. Recordemos que este Salmo tiene 40 versículos. Y este es un escrito muy bello, un profundo y maravilloso himno de confianza y de esperanza en Dios. Este salmo lo hemos venido estudiando por secciones. El estudio pasado consideramos los versículos 12 al 17. El día de hoy vamos a considerar los versículos 18 al 22. Así que les invito a abrir su Biblia en el Salmo 37, versículos 18 al 22. Vamos a leer este Salmo. Salmo 37, 18 al 22, todos juntos, con su palabra, la Biblia abierta en el Salmo 37. Dice así, verso 18 al 22. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Amén. Este será el pasaje en el cual vamos a meditar esta noche por la gracia de Dios. Entonces, como podemos ver, el pasaje hace un marcado contraste entre el justo y los impíos. Por eso la enseñanza para hoy lleva por título Contraste entre el justo y los impíos. Contraste entre los justos y los impíos. Veamos en primer lugar lo que dice el Salmo en esta porción acerca de los justos. Versículos 18 al 19. Dice la palabra de Dios. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Amén. Vemos en el verso 18 que se afirman dos cosas muy importantes acerca de los hijos de Dios o de los justos. Lo primero que nos dice el verso 18 es que Jehová conoce los días de los perfectos. Y lo segundo que afirma el versículo 18 es que la heredad de los perfectos o de los justos será para siempre. O sea que en este verso estudiaremos lo que significa ser íntegro como Dios conoce nuestros días y lo que significa nuestra heredad para siempre. Vuelvo y repito, en este verso estudiaremos lo que significa ser íntegro y cómo Dios conoce nuestros días y lo que significa que nuestra heredad será para siempre. Veamos la primera cosa que nos enseña el versículo 18. Dice, Jehová conoce los días de los perfectos. Esta maravillosa afirmación del versículo 18 nos asegura
que nuestro Dios conoce cada uno de nuestros días. En sus manos están nuestros tiempos. Es decir, conoce a cabalidad lo que hacemos. Nada es oculto a sus ojos. Él lo conoce todo y lo sabe todo de nosotros. Nuestros días están contados y escudriñados por el supremo conocimiento del Señor. Así como lo oyen, nuestros días están contados y escudriñados por el supremo conocimiento del Señor. Conoce Jehová los días de los perfectos, dice el texto sagrado. Entonces, nosotros debemos entender esta gran verdad. Dios conoce todo de nosotros. Entonces, nuestros días están contados, nuestros días están escudriñados por el supremo conocimiento del Señor. La palabra perfecto, de acuerdo con el diccionario Strong, para referirse a los hijos de Dios, hace referencia a integridad. O sea que la palabra perfecto puede traducirse como integridad. Y la palabra integridad o íntegro significa completo en sí mismo, sin mancha ni defecto. En otras palabras, alguien íntegro es alguien que está completo en sí mismo sin que le falte nada. La integridad, amados hermanos, es la cualidad de una persona que tiene un fuerte sentido de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. La persona íntegra es aquella que actúa en consecuencia con sus valores y principios. Incluso, esa persona actúa íntegramente cuando esto puede hacerle un poco impopular o no hacerle tan querido ante la gente, ante los parámetros del mundo. Una persona íntegra se mantendrá íntegra aunque esto no le traiga popularidad y pueda empezar a recibir desprecios del mundo y los parámetros que el mundo ofrece. Un íntegro o un perfecto es alguien cuyos pensamientos, palabras y acciones son coherentes. Es decir, es alguien que está con sus palabras y con sus acciones en línea con los valores y los principios cristianos. Es alguien que se toma su fe y su vida espiritual en serio. Un íntegro o perfecto no es alguien que no cometa pecado. No vayamos nosotros a creer que un íntegro es alguien que no cometa pecado, porque el único que no cometió pecado es Cristo. Así que un íntegro o perfecto no es alguien que no cometa pecado, sino más bien es alguien que a pesar de sus fallas, se esfuerza en la gracia de Dios para vivir una vida lo más recta y santa posible delante de Dios, porque él sabe que Jehová conoce los días o la vida de los perfectos. Porque el texto dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Y como él sabe que Dios lo conoce todo y lo sabe todo y lo ve todo, él se esfuerza por vivir una vida íntegra y santa delante de Dios y delante de los hombres. Es por eso que en el Salmo 1, versículo 6, el salmista dijo lo siguiente: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Recordemos que en Hebreos 4:12 dice que todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios conoce los días de los justos. Jehová conoce el camino de los justos. Como somos conscientes de esa realidad, entonces, al ser conscientes de esa realidad, hay temor en nuestro corazón. Y eso nos motivará a vivir en rectitud y en santidad delante de Dios, en público o en privado. A no llevar dos vidas,
a no llevar una doble moral delante de las personas unos y cuando estamos solos, una vida diferente. Dios conoce todo y a Él no lo podemos engañar. En el Salmo 31:7, el salmista expresó lo siguiente. Salmo 31:7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Aquí el salmista nos dice que Dios no solamente conoce las cosas malas que hacemos, sino que también conoce nuestra aflicción. Ha conocido nuestra alma en angustias. Y eso nos debe llenar de consuelo. Porque así como Dios conoce todos nuestros pecados, nuestras malas acciones y no los podemos ocultar, Dios también está al tanto de nuestras tristezas, de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Bendito sea su nombre. Y entonces como Él conoce todo, Él también puede consolarnos en medio de la aflicción y darnos paz en medio de la tormenta. En Mateo 6, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce nuestras necesidades materiales, físicas, espirituales. Entonces, si Dios conoce nuestras necesidades, Él los va a suplir. Entonces, este texto que estamos estudiando, que Jehová conoce los días de los perfectos, nos debe llenar de gozo y esperanza, porque Él lo conoce todo y nada es oculto a sus ojos. Conoce tanto nuestros pecados, que no los podemos ocultar, pero también conoce nuestras tristezas, nuestras aflicciones y nuestro esfuerzo para querer vivir una vida santa. Por eso Jesucristo dijo de Natanael, he ahí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No era que Natanael no tuviera pecado. Lo que Cristo está mirando es esa disposición y esa sinceridad con la que él buscaba a Dios y procuraba vivir rectamente. No que no tuviera pecado, sino que era un israelita en el cual no había engaño, que procuraba con sinceridad y delante de Dios vivir una vida recta. Y eso es lo que vale a los ojos de Dios, amados hermanos. El Señor conoce todo de nosotros. No solamente nuestros actos pecaminosos, sino también nuestras luchas, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras necesidades, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Por tanto, alegrémonos en su perfecto conocimiento, porque a pesar de saber todo de nosotros, aún así, en su misericordia, Él decidió amarnos. Él, conociendo todos nuestros pecados y nuestras maldades, aún así decidió amarnos. Nos decidió amar porque el amor de Dios es incondicional. Dios no nos ama porque vio algo bueno en nosotros. Dios nos ama porque quiso amarnos y decidió amarnos en su misericordia y en su gracia. ¿Y cómo nos amó? Pues dándonos una heredad para siempre, que es lo segundo que nos muestra la parte B del versículo 18. Noten ustedes. Versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Entonces, ¿cómo nos amó el Señor? Dándonos una heredad para siempre, una heredad que nosotros no merecíamos, pero aún así el Señor quiso heredarnos esa heredad. Entonces, eso es lo que nos muestra la parte B del versículo 18. Él nos da una heredad para siempre. Eso es precisamente lo segundo que afirma el versículo 18, que la heredad de los perfectos es para siempre. ¿Y qué significa que la heredad de los perfectos será para siempre? En este contexto se refiere a la recompensa que los justos recibirán al final de sus días. El Salmo 37:29, este mismo Salmo, dice así: los justos heredarán la tierra y en ella habitarán para siempre. Esa es la promesa de Dios. Esto significa que aquellos que son íntegros, que han confiado en Cristo, el cual los hace perfectos,
recibirán la herencia de la vida eterna en el cielo, en un mundo de perfección. Aunque en esta vida enfrentemos dificultades, contratiempos, oposición, aunque en esta vida todo es temporal y pasajero, la promesa de Dios para sus hijos es que nuestra heredad será para siempre. Nuestra heredad será para siempre, amados hermanos. Gloria a Dios, porque recibiremos una herencia incorruptible, algo que perdurará por la eternidad. No como acontece aquí en este mundo, que todo es pasajero. Todo nace y todo crece y después desaparece. Aquí la gloria brilla por un momento, pero luego después se desvanece. Pero lo que el Señor nos hereda es para siempre. No se marchitará, no se pudrirá, no dejará de ser, porque la herencia de Dios es gloriosa y eterna. Así que, amados hermanos, el Señor, por su palabra, nos muestra que Él conoce nuestros días y que nuestra heredad será para siempre. Y esta palabra trae a nuestra vida una profunda sensación de paz y de tranquilidad. ¿No les parece? Cuando leemos esto, que Jehová conoce los días de los perfectos, que nada es oculto a sus ojos, tanto el pecado como nuestras necesidades, y que ellos heredarán una heredad para siempre. Eso, amados hermanos, nos da una paz profunda, una sensación de tranquilidad divina, porque Jehová, el Señor, es nuestra esperanza. Es una esperanza eterna. Así que, amados, esforcémonos por vivir una vida íntegra y de confianza en Dios, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Porque la heredad que Dios nos ha prometido es eterna, es para siempre. El Salmo 16:11 dice, Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gloria al Señor por esta promesa. Dios siempre nos muestra la senda de la vida, y la senda de la vida es Jesucristo, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es la vida que el Padre nos dio. Así que nadie puede obtener la vida eterna sino por el camino correcto que es Cristo. Me mostrarás la senda de la vida, y luego dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. En Dios está la plenitud del gozo. El gozo que nosotros experimentamos en este mundo es pasajero, no es pleno, llega y desaparece, pero en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces busquemos la presencia de Dios cada día. No desaproveche los medios de gracia, congréguese, aproveche las enseñanzas, oiga la palabra de Dios, coma la palabra de Dios, aliméntese de la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, que sus poros respiren la palabra de Dios, porque en eso hay plenitud de gozo. Lo único que le da el gozo verdadero y la esperanza verdadera y el sentido verdadero en nuestra existencia es Dios y su palabra. Y luego dice que habrá delicias a su diestra para siempre. Delicias para siempre. ¿A quién no le gustan las delicias? Una fruta deliciosa, un postre delicioso. Hay delicias en este mundo, pero esas delicias son pasajeras. En la eternidad con Dios son delicias para siempre. Es gozo para siempre. Alegrémonos y gocémonos por estas maravillosas promesas. Fue por eso que Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 4, él dijo que Dios nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Así que la herencia que hemos recibido de Dios es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Incorruptible, que no se muere, que no se pierde, que no se pudre,
incontaminada que no tiene pecado, inmarcesible que no se marchita y es una herencia reservada. Tenemos una reservación en los cielos como cuando uno reserva en un hotel una suite lujosa, así Dios nos tiene reservado en el cielo una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Dios por esas promesas. Pasamos ahora al versículo 19 de nuestro pasaje. Salmo 37, versículo 19. Dice así: no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Vemos en este versículo 19 que todos aquellos que son llamados perfectos, en el versículo 18, es decir, los hijos de Dios, los redimidos del Señor, tenemos la promesa divina de que no seremos avergonzados y en los días de hambre seremos saciados. Esto quiere decir que en los días de dificultad, en los que nuestros enemigos nos quieren avergonzar y nos quieren destruir, el Señor nos protegerá y no nos dejará quedar avergonzados. Hay una realidad que tenemos que enfrentar en este mundo: dificultades, obstrucciones, persecución, muchos problemas. Pero ¿cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es? Que no seremos avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre seremos saciados. Bendito sea su nombre. Los días de hambre, es decir, en la necesidad y en la escasez, Dios nos asegura en este texto sagrado que no nos dejará pasar por hambre, sino que seremos saciados de sus deliciosas provisiones. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, en este pasaje, como ustedes lo pueden ver, Dios nos llama a dejar de preocuparnos y de andar en ansiosa e inquietud cuando no tenemos las cosas. A veces Dios prueba nuestra fe, pero Dios quiere que en esas pruebas no nos desesperemos, no nos dejemos llevar por la preocupación y estemos inquietos y perdamos la paz como a veces nos pasa. Dios no nos dejará en vergüenza, dice el texto, ante nuestros enemigos, y en tiempos de necesidad Él nos proveerá y nos saciará. Bendito sea su nombre. Esa es la promesa. Lea conmigo nuevamente el verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Gloria a Dios. Es una promesa maravillosa. Entonces, hermanos, este pasaje nos llama a dejar de preocuparnos y a dejar la ansiosa inquietud que a veces nos invade. Así que, como a menudo nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro control, porque esa es la costumbre que tenemos de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, entonces, al hacer eso nos olvidamos de confiar en Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas. Pensemos en eso. Yo no puedo tener control de todas las cosas, pero hay alguien que sí tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Poner nuestra confianza en Dios, el cual sí tiene el poder y el control de todo. Así que depositemos toda nuestra confianza en Dios nuestro Señor y esperemos en sus promesas, que son fieles y verdaderas, es decir, que no fallan, porque Dios siempre cumple lo que Él dice. Él no es hijo de hombre para que mienta. Confiemos en Dios. Pasemos nosotros la página. Dejemos las preocupaciones. Dios no nos dejará avergonzados. Si usted tiene miedo a quedar avergonzado como padre, como madre, como hijo, como estudiante, pídale a Dios sabiduría, que no lo deje avergonzado, que usted pueda sacar adelante su proyecto, que pueda sacar adelante su familia, que pueda proveer. Dios no te dejará avergonzado, es lo que leemos en su palabra. Y tú y yo debemos creer esas promesas maravillosas, que son fieles y verdaderas, vuelvo y repito. Dios no nos desamparará ni nos dejará. Pasamos ahora
a ver lo que pasa a los impíos, porque es el contraste entre el justo y los impíos, recuerden. Versículo 20 y 21. Versículos 20 y 21, parte A. Lean conmigo lo que dice el texto sagrado. Mas los impíos, es decir, en contraste los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Verso 21, parte A. El impío toma prestado y no paga. Entonces, hermanos, vemos aquí el contraste. Mientras que el justo, los perfectos, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mientras que el Señor conoce nuestros días y nos ha dado una heredad para siempre. Aquí dice, amados hermanos, en el verso 20, que los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. En la Biblia los impíos son aquellos que voluntariamente no reconocen la autoridad de Dios y su palabra. No siguen sus caminos. Son aquellos que ponen su fe en cosas terrenales, como el dinero, el poder, el placer. No tienen un compromiso con Dios y no buscan hacer su voluntad en sus vidas porque aborrecen los mandamientos del Señor y echan al hombro sus palabras. Pueden ser religiosos, porque un religioso puede tener muchas costumbres que aparentemente parecen buenas, pero ellos no están sujetos a la palabra de Dios. No tienen un compromiso real con Dios porque desconocen la palabra de Dios. Y aparte de desconocerla, no la quieren y la aborrecen. Así que aquí en este contexto del Salmo 37, los impíos son contrastados con los justos. Y obviamente su proceder y lo que les espera es terrible. Dice que los impíos son como grasa, es decir, son comparados como la grasa de los carneros y el humo de la grasa. Noten lo que dice el versículo 20. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros. Entonces, vemos que el impío es comparado con la grasa del carnero y el humo de la grasa cuando se quema en el fuego. Así que esto quiere decir que así como la grasa de los carneros se consumía con el fuego cuando se hacían los sacrificios en el altar en la antigüedad, y el humo de la grasa se disipaba, así también los impíos serán consumidos, y todas sus obras se disiparán como el humo de la grasa. Obviamente este sacrificio no agrada a Dios. No importa lo que hagan en esta vida los impíos, por más bueno que parezca, si no se arrepienten, al final todo lo que han logrado se derretirá como la grasa y se disipará como el humo. Así perece el impío en sus empresas. Así que, amados hermanos, los impíos pueden tener éxito temporal en esta vida, pero su destino final será la destrucción. Por otro lado, o por el contrario, los que creemos en Dios tienen una vida eterna en su presencia. Recordemos que nuestros logros y riquezas no tienen valor si no tienen el propósito eterno de glorificar a Dios. Porque nosotros no fuimos creados para nuestra propia gloria. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Pero debido a nuestro pecado siempre buscamos nuestra propia gloria. Y buscar la propia gloria no es gloria, dice la palabra de Dios. La verdadera gloria es para el Señor. Así que nuestros logros, nuestras riquezas no tienen valor alguno. No tienen propósito alguno ni trascendencia
si no tienen el propósito eterno de glorificar a Dios. Por otra parte, oremos por aquellos conocidos nuestros que no conocen a Dios y prediquémosles el evangelio de su amor y de su gracia. En otras palabras, oremos por aquellos impíos que son conocidos nuestros, que están de espaldas a Dios. Pensemos en el final que a ellos les espera. Dice el texto que serán consumidos como la grasa y como el humo de la grasa que se disipa. Pensemos en ellos y prediquémosles el evangelio, porque el evangelio será lo único que puede librarles de esa condenación que les espera. ¿Cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo creerán si no se les habla el evangelio y de Jesucristo? Tenemos que hablarles. Tenemos que mirarles con misericordia, porque nosotros vemos aquí el fin que le espera al impío. Debemos tener misericordia de ellos, porque la única forma que no serán consumidos en el infierno será si se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amados hermanos, la imagen de los impíos como la grasa y el humo que se desvanece nos debe hacer reflexionar para elegir las cosas de Dios siempre, para elegir sobre lo efímero y lo pasajero, sobre lo cual a veces nos cautiva, a veces por nuestra condición caída somos cautivados por lo efímero y por lo pasajero y nos desviamos del verdadero camino. Que estas palabras registradas en el texto sagrado nos inspiren a vivir con propósito santo, sabiendo que nuestro caminar en fe es lo único que perdurará para siempre, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, amados hermanos. Porque los benditos de Jehová heredarán la tierra. Eso es lo que dice el pasaje también que hoy estamos estudiando. Hay un contraste entre el fin que le espera a los hijos de Dios, a los perfectos, y el fin que le espera a los impíos. Pasemos ahora al versículo 21. Dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Una de las cosas que contrasta al impío del justo es que el impío toma prestado y no paga. Lo dice aquí clarito la palabra de Dios. Esto quiere decir que siempre que toma prestado, tiene la intención de no devolver lo que le prestan. En otras palabras, el impío es ladrón y avaro y oportunista. Quiere enriquecerse o vivir a costillas de los demás porque su Dios es las riquezas y su comodidad. Este es un texto muy contundente y claro. El impío toma prestado y no paga. ¿Por qué? Porque hay avaricia en su corazón, porque es ladrón, porque es avaro. Son las características de un impío. El Hijo de Dios ya tiene que haber dejado esas cosas y siempre que saca prestado algo tiene que pagarlo. En Lucas capítulo 12 versículo 15, la palabra de Dios dice, Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardémonos de toda avaricia, guardémonos de toda tentación, de querer estafar a otro, de querer sacarle prestado para no pagar. Guardémonos de ese pecado, porque eso es robar.
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que, hermanos, si nosotros tenemos una deuda económica con alguien, si le hemos sacado prestado a alguien, debemos pagarla, porque el no hacerlo es actuar como impíos, como si no fuéramos cristianos. Si usted saca prestado, si usted saca fiado en una tienda, usted debe pedirle a Dios que pueda pagar sus deudas, porque de no hacerlo, estás viviendo como un impío. El impío toma prestado y no paga. Pidámosle a Dios que nos provea los recursos para poder saldar nuestras deudas y ser personas que realmente vivimos bajo los principios de la palabra de Dios. Porque en Éxodo 20, versículo 15 dice, uno de los mandamientos de la ley moral de Dios, no hurtarás, no hurtarás. Procuremos, además de esto, no meternos en deudas si no tenemos con qué pagarlas, porque cuando uno se endeuda, se hace esclavo del que le presta. Y cuando uno se endeuda sin tener con qué pagar, está con la intención de sacar prestado y no pagar. A veces se endeuda con mentiras, mostrando cifras infladas, mostrando que gana cierta cantidad de dinero cuando en realidad no lo gana, solamente para que le presten. Y si usted se endeuda y no tiene con qué pagar, pues tarde o temprano le quitarán lo que usted sacó prestado. Entonces, en Proverbios capítulo 22, verso 7 dice, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que si usted no tiene necesidad de endeudarse, ¿para qué se endeuda? Al endeudarse, se hace siervo o esclavo del que le presta. Entonces tengan mucho cuidado con las deudas, de no meterse en deudas que no son necesarias. Deudas simplemente porque quiere hacer cosas que realmente no le van a traer ningún beneficio a la postre. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado en el manejo de nuestras finanzas para poder brillar en este mundo como hijos de Dios. El manejo financiero es muy importante en la vida de los cristianos, porque eso evidencia que andamos bajo los principios de Dios. Por otro lado, y en contraste, el versículo 21 nos dice que el justo es considerado como aquel que tiene misericordia y da. Noten lo que dice el versículo 21 del Salmo 37. Dice nuevamente, el impío toma prestado y no paga, por el contrario, el justo tiene misericordia y da. El justo es aquella persona que se preocupa por los demás y que comparte lo que tiene sin esperar nada a cambio. Esa es una persona justa. Este tipo de comportamiento es el reflejo del amor y la bondad que deben caracterizar a los creyentes, a los hijos de Dios. Siempre con esa disposición a dar, siempre con esa disposición a compartir. Porque el justo tiene misericordia y da. Porque él entiende que es más bienaventurado dar que recibir. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, la palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto significa, hermanos, que cada uno debe dar según su capacidad y no por obligación o presión, sino con alegría y de corazón. El justo tiene misericordia y da. Lo que lo mueve a dar es la misericordia. Y cuando da, está imitando a Cristo que se dio por nosotros. Cuando da, está imitando a Dios que dio a su Hijo por nosotros. Aprendamos a dar y no esperemos siempre recibir. Seamos de bendición a otros. Porque
A veces nosotros queremos solo que nos den, pero no queremos dar. Y eso no es de los hijos de Dios. Bienaventurados los que dan, porque ellos siempre serán bendecidos. Ellos siempre recibirán bendiciones del Dios Altísimo. Tengamos una reflexión acerca de este texto. El Salmo 37, 21 nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia el dinero y hacia los demás. ¿Somos como el impío que toma prestado y sin intención de pagar? ¿O somos como el justo que tiene misericordia y da? Examinemos nuestra vida a la luz de este pasaje. ¿Somos como el impío que toma prestado sin intención de pagar? ¿O como el justo que tiene misericordia y da? ¿Somos generosos en nuestros recursos y considerados con los demás? ¿O somos tacaños y no queremos dar? Esta reflexión nos recuerda que hay dos caminos que identifican, bien sea al impío o bien sea al justo. El justo es honrado y generoso, siempre le gusta dar, pero el impío es deshonesto y tacaño y quiere robar y aprovecharse de los demás. ¿En cuál estamos nosotros? Reflexionemos. Qué importante es tener esto en claro. Qué bonito es entender que más bienaventurado es dar que recibir. Ahora pasamos al último versículo de nuestro pasaje. Salmo 37, 22. Dice así la palabra de Dios. Porque los benditos de Él, es decir, de Dios, heredarán la tierra. Y los malditos de Él serán destruidos. Hay varias cosas muy importantes aquí que meditar en este texto, con el cual vamos a concluir el estudio esta noche. Dice que los benditos de Él, es decir, sus escogidos, aquellos que Él redimió, son de Él, le pertenecen, porque Él los compró con su sangre. Ellos heredarán la tierra, y heredarán la tierra para siempre, la herencia eterna del Señor. Pero también dice, y los malditos de Él, aquellos que no se arrepintieron, aquellos que no quisieron oír la voz del Señor, son malditos de Dios también, malditos de Él. Unos son benditos de Él y otros son malditos de Él. Esos malditos de Él, que no se arrepintieron, que se opusieron a Dios, serán destruidos. He aquí el contraste entre el justo y el impío, tanto en su vida personal como en el fin que le espera. En su vida personal se evidencia el robo, el odio, el resentimiento, su vida licenciosa y pasajera. Pero aquí las características del justo. Tiene misericordia y da, confía en el Señor. En consecuencia, heredará la tierra por siempre. Sus promesas son eternas, sus promesas son verdaderas. Creamos y confiemos en lo que dice el Señor. En el verso 11 de este mismo salmo hay esa misma promesa. Este salmo lo repite en varias partes. Mire lo que dice el verso 11. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El verso 18 dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Bendito el Señor. En el Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dios nos ha perdonado, nos ha dado una heredad para siempre por su perdón y su misericordia. Heredaremos la tierra prometida que Dios ha prometido a los que le aman. Benditos nosotros, los hijos de Dios, porque Dios quiso bendecirnos y extender su mano y su misericordia y hacernos partícipes de sus bendiciones eternas. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová
y que anda en sus caminos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendición en la morada de los justos. Hay un contraste. Solamente hay dos categorías de personas: los hijos de Dios o los hijos del diablo, los justos o los injustos, los benditos y los malditos, los hijos de Caín o los hijos de Set, los hijos de Dios o los hijos del diablo. Como tú y yo hemos creído en Jesucristo, por la gracia y la misericordia de Él, nosotros somos hijos de Dios y heredaremos la tierra prometida que Él nos da. Porque los benditos de Él, dice el versículo 22 de nuestro pasaje con el cual concluimos hoy el estudio, heredarán la tierra, pero los malditos de Él serán destruidos. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros que éramos impíos, que éramos malditos, que estábamos bajo la maldición de la ley, pero que por la obra de Cristo fuimos redimidos de la maldición de la ley. Y hoy podemos llamar al Señor Padre y ser herederos de las bendiciones eternas. Cuán agradecidos debemos estar todos nosotros por ese acto de amor y misericordia que Él ha tenido para con nosotros, al dar a su Hijo en rescate por hombres y mujeres que lo único que merecíamos era la condenación eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Agradezcamos su salvación y postrémonos ante Él cada día en profunda adoración y vivamos para su gloria. Porque los benditos de Él, que somos nosotros, por su gracia, heredaremos la patria celestial. Estaremos con Él para siempre. Delicias a su diestra para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque hoy nos muestras ese contraste, ese abismo profundo e insondable que solo Cristo puede pasar entre el justo y el impío. Nosotros estábamos perdidos y separados de Dios, pero en un acto de gracia, misericordia y bondad, tú quisiste salvarnos, hacernos parte de tus escogidos, de tus benditos para heredar la tierra y tener el perdón de nuestros pecados. Te alabo y te bendigo, Padre amado, por tu amor, bondad y misericordia para con nosotros. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir en santidad y en obediencia a tu palabra cada día. No nos dejes avergonzados, Padre amado. Bendice, Señor, la obra de nuestras manos. No nos dejes avergonzados, Señor. Permítenos ser excelentes padres. Permite a mis hermanas ser excelentes madres, excelentes hijas. Dios, ayúdanos, que como iglesia podamos ser la sal y la luz de la tierra. Mostrar al mundo cuán grandes y maravillosas son tus obras, tu amor y tu misericordia para con los hijos tuyos. Gracias, Señor. Coloco esta noche en tus manos y a cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Bendíceles, guárdales. Y guarda también a alguien que hoy de pronto no estuvo, pero que en el futuro tal vez escuche este mensaje. Bendícele y guárdale y fortalécele en la fe, si así tú lo quieres, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche. Dios los guarde y los bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.